Acompaña ahora la doctora Karenina Córdoba, ella es médico fisioterapeuta del INFRE. ¿Cómo será el trabajo de los fisioterapeutas con todas estas secuelas que aquellos que nos siguen día a día, pues habrán quedado realmente igual que yo, pues estupefactos de esa descripción que nos dio el doctor Carlos Ballesteros, de las condiciones que tienen las personas que pues pasan la enfermedad y la cantidad de secuelas que deja? Doctora Karenina, buenos días. Buen día, ¿cómo está? Gracias por la invitación, por la oportunidad pues, de dar docencia a toda la población panameña acerca de este tema de las secuelas post-infección de COVID. Lo primero es aclarar que la palabra secuela quizás no es el término Claro, ideal en este momento, en vista de que cuando hablamos de secuela ya hablamos de lesión permanente. Y en este caso, los estudios hasta el momento, el que más tiempo tiene es de seguimiento a pacientes de 6 meses. Entonces, en realidad todavía, como esta es una enfermedad que sabemos que es tan nueva y todos los días sale información reciente actualizada, es probable que posteriormente ya tengamos todavía más noción de en realidad qué lesiones permanentes van a tener estos pacientes. De lo que se habla ahorita, más que todo es de consecuencias sí, y así que se encuentra en la literatura hasta el momento, y consecuencias diversas. porque va desde pues padecimientos pulmonares, sordera, pues incapacidad para caminar, eh, incluso gente que no tenía y ahora parece que tiene diabetes, e incluso el doctor Ballesteros dijo que hay personas que hay que amputarle miembros, dedos, Sí, como consecuencia de su padecimiento de COVID. sí, aquí lo ideal sería dividir las consecuencias dependiendo también el tipo de severidad que tuvo el paciente. Claro, Las consecuencias pueden diferir si fue un paciente leve, un paciente moderado, un paciente con un cuadro severo que requirió el manejo en ventilación mecánica. De por sí, los pacientes con cuadros leves en el tiempo han presentado una entidad que se le conoce hasta el momento como síndrome post-COVID, que es que presentan síntomas de la enfermedad y que estos síntomas persisten a pesar de que ya pasaron esos 14 días de la enfermedad. Síntomas o consecuencias que se han descrito hasta el momento en esos pacientes con cuadros leves van desde el síndrome de fatiga, debilidad muscular generalizada, cefaleas, que son dolores de cabeza. Algunos persisten con las alteraciones neurológicas de la pérdida del olfato, pérdida de gusto. Ya si nos vamos a los casos moderados o severos, que son pacientes hospitalizados, estos pacientes al pasar tiempo con una disminución en su movilidad que es propia de la claro. hospitalización, van a tener un desacondicionamiento asociado además a todas las alteraciones que puede acarrear tener el COVID, no solo los síntomas, sino las complicaciones, que es a lo que usted se refiere. Muchos de estos pacientes presentan alteraciones en la coagulación, eso acarrea lo que nosotros llamamos hipercoagulabilidad, que es un aumento en la coagulación, hacen tromboembolismos, estos coágulos tapan algunas áreas donde llega sangre y por ende el no tener oxigenación, porque la sangre lleva oxígeno, Claro. puede hacer que los pacientes pierdan extremidades, dedos, y estos pacientes en ventilación mecánica, por el mismo proceso de la ventilación prolongada, también pueden salir con debilidad. Entonces, la mayoría de los cuadros que presentan posterior a las salidas o al egreso son la dificultad respiratoria, también describen debilidad muscular, que en este caso los pacientes post-hospitalizados pueden ser por distintas causas, no solo por haber tenido COVID y presentar la debilidad muscular o la fatiga como un síntoma del COVID, sino que este desuso de los músculos durante la hospitalización y también otras entidades que, como daños en los nervios, pueden ocasionar debilidad muscular en el paciente. Entonces aquí vemos que es diverso el cuadro en pacientes que tuvieron síntomas de un cuadro leve como aquellos que tuvieron síntomas en cuadro moderado o incluso severo. Estar recibiendo ventilación, es decir, respiración asistida a través de estos ventiladores, deja una secuela. Es decir, aunque no sea COVID, es decir, las personas que están sometidas a la ventilación o a la respiración asistida, deja siempre una secuela. ¿Cuáles son No, y cómo se no recuperan? siempre, No, no perdón, siempre. no,
no siempre deja secuelas. Sí hay descrito el síndrome por cuidados intensivos, que es un síndrome complejo, y Sí. la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos como complicaciones asociadas a las estancias hospitalarias prolongadas, usualmente más de 15 días, y desde el primer día que el paciente entra a intensivo va a tener una serie de cambios, no solo a nivel muscular, en todo su sistema, en todos sus sistemas va a haber una serie de cambios. Sí, por supuesto que estar conectado a una ventilación mecánica puede acarrear alteraciones, pero estamos hablando de que en ese momento priva la vida del paciente y la ventilación es necesaria. Entonces, de por sí hay complicaciones asociadas a la estancia en UCI y sumémosle las que el paciente va a presentar asociadas a tener la infección por COVID. El gran problema es cómo los pacientes que van a tener o que quedarán con estas secuelas pueden ir a estos centros de fisioterapia que ya están ocupados por personas que o nacieron o tienen una discapacidad debido a una enfermedad previa o que ya están utilizando estos centros. Bueno, en este caso le puedo hablar por el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, que es la Ajá. institución en la que yo laboro actualmente. Nosotros hemos brindado la atención ininterrumpida desde junio a través de llamadas telefónicas aplicando telemedicina. Oh, Restituimos la atención presencial entre más o menos septiembre, octubre, empezamos gradualmente, pero ahorita en diciembre tuvimos que parar las atenciones presenciales en vista del repunte de casos, lo que obviamente detuvo la atención, pero presencial. Seguimos con telemedicina, o sea que nuestros pacientes de ingreso, pacientes con COVID o no COVID, porque recordemos que siguen dándose enfermedades como SB, que son los conocidos derrames, sí. pacientes con accidentes, con traumas en las cabezas, o sea, siguen dándose condiciones que pueden generar discapacidad. Así que nosotros igualmente seguimos dando la atención, aunque sea por medios virtuales o por llamadas, esperando que pues la situación mejore para poder entonces reiniciar la atención presencial. Bueno, doctora, como siempre un placer escucharle. El número al cual puede llamar a alguien que haya quedado con estas secuelas, pues, o un familiar de aquella persona. Bueno, en este momento no estamos recibiendo atención de ingresos, No. pero apenas reiniciamos, porque estamos solamente viendo a los pacientes que llegaron a inscribirse hasta enero. Ok. Así que en el momento que reiniciemos a través de redes sociales, @infre, vamos a estar avisando acerca de la restitución de la atención presencial o en nuestra página web del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. También allí se va a avisar. Y ahí pueden encontrar los diversos números de teléfono de la central telefónica. Así es, doctora Karenina Córdoba. Gracias por esta participación y sobre todo estas nuevas noticias sobre lo que está dejando el COVID en el mundo.